Examen facilito. No hubo mucha oportunidad de poner muchos casos clínicos. Primer pregunta dice, acude paciente a valoración en urgencias. Usted lo recibe con un patrón respiratorio y con una fase de apnea de 15 segundos, seguido de respiraciones que incrementan hasta presentar otro periodo de apnea. Por lo que usted determina que tiene una respiración de qué tipo. Estaban en las opciones Cheyne-Stokes, Biot, Paradójica y Kussmaul. ¿Cuál pusieron? Listo. ¿Por qué no es ninguna de las otras? ¿Cuál es la que más podría parecerse? ¿Cómo, doctor? Es que no sé yo. ¿Cuál es la que más podría parecerse? ¿Tantas? Bueno. Bueno. Sí se escucha. ¿Cuál podría parecerse? ¿Cuál sería el diferencial? De Biot. ¿Cómo es la respiración de Biot? ¿Esa tiene pausas apneicas sucesivas? ¿Se les hace que se parece más a la Cheyne-Stokes? ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? ¿Esa lleva una inspiración profunda? ¿Pero lleva un periodo de apnea o no? Sí. Sí, es profunda y ruidosa y sigue el periodo de apnea. Bueno, realmente la que podría parecerse más sería la respiración de Kussmaul. El detalle aquí es que la pausa que tiene la Cheyne-Stokes es una pausa muy prolongada en comparación con las respiraciones de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es la que generalmente decimos que es la respiración de paciente acidótico, ¿no? Es el paciente que es muy escandaloso en su respiración, muy superficiales, muy ruidosa, pero de repente presenta pequeñas pausas de apnea. Luego dice, el punto de bifurcación traqueal y punto más elevado de callado aórtico se identifica en la siguiente estructura. Ángulo de Lewis. Opciones, ángulo de Lewis, clavícula, ángulo de escápula, apéndice cifoides. ¿Cuál era? Ángulo de Lewis. Ok, el ángulo de Lewis. ¿Qué otras estructuras dijimos que se identificaban ahí? ¿No es la segunda costilla? El Sí, señor. segundo espacio intercostal. Es donde está la articulación de la segunda costilla. Luego dice, acude paciente a valoración de urgencias. La encuentra indiferente al medio con una inspiración profunda, ruidosa, seguida de pausa y una expiración rápida separada por un intervalo de la expiración que sigue. En laboratorios con una creatinina de 23 miligramos y una urea de 350 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el patrón respiratorio? Cheyne-Stokes, Biot, Paradójica y Kussmaul. ¿Cuál es? Maúl. Kussmaul. Entonces, obviamente ahí se le está dando el dato de que el paciente está. ¿Qué es lo que tiene ese paciente? Acidosis. Uremia. Uremia. Entonces, por ende, existe alta probabilidad de que asociada a la uremia tenga asociada a la uremia tenga Enfermedad renal.
Pues la uremia propiamente sería una enfermedad renal. O sea, asociado a la uremia, ¿qué tendría? ¿Qué es lo que le está dando la respiración? Una acidosis, ¿no, doctor? Tendría acidosis metabólica. ¿Y por qué es esa respuesta? ¿Por qué el paciente respira así? ¿Ya vieron fisio, no? ¿Estaba haciendo la respiración o solo era ruido? ¿Eh? Ah, es que escuché respiración y pensé que lo estaba imitando. No, no lo estaba imitando. Estaba bofo, que es distinto, pero en ese caso, ¿qué sería? ¿Por qué el paciente respira así ante una acidosis? Por la estimulación del centro respiratorio, ¿no? ¿Y qué busca hacer o qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa en una acidosis metabólica? ¿O por qué se llama acidosis metabólica? ¿Saben qué es una acidosis metabólica? Se llena Deberían de, digo, si ya vieron fisio. Bueno, el ácido se acumula en sangre. Ajá, o sea, sería un desequilibrio, ¿no? Donde hay más ácido. el ácido se acumula en sangre. O sea, así como si fuera No, o un sea, alien de la película del octavo pasajero. Esa o película es sea, de mi época, chavos. ¿Qué pues? a nivel molécula. En el plasma, ¿no? Y En el plasma. entonces, para compensar es cuando necesita el oxígeno, ¿no? Para la oxidación. Ah, cabrón. Aquí tenemos mucha gente que da muchas teorías interesantes. No sé química, así que no me haga caso. Pues digo, la base de medicina es química orgánica. ¿Cómo que no sabes química? Debemos de saber química. De hecho, nosotros debemos de ser muy buenos en química orgánica. Eso explica todo. ¿Qué es lo que pasa en una acidosis metabólica? Porque no tiene que ver con que haya en sí ácidos. Como tal, no son ácidos lo que está. Y el oxígeno como tal, pues no tiene un papel muy relevante ahí. ¿Qué es lo que pasa en la acidosis metabólica? No es que, no sé Sería si la reducción de acidifica. bicarbonato. Ok, y ese sería el principal problema, la pérdida de bicarbonato. Y ahí sí te creo si me dicen, junto con el acúmulo de, porque no son ácidos, porque no encontramos ácidos como tal. ¿Qué es lo que se acumula? Dióxido. ¿Qué? ¿Qué es lo Una que se... acumulación excesiva de dióxido. Cetonas. Hombre, ¿qué es lo que se acumula? ¿Qué es lo que hace que el pH sea ácido? ¿Qué? Toxinas. Hidrogeniones. ¿Que nunca vieron en fisio que hay bombas, hay hasta bombas HATPasa, bombas que mueven nada más hidrogeniones? Los hidrogeniones son los que se van a acumular. Obviamente existen otras formas, como por ejemplo el amonio, que también sería un ácido no titulable, tendríamos otras de ese estilo, pero para fines prácticos, en una acidosis metabólica el punto primario es pérdida de bicarbonato o disminución en su producción, digamos, serían así como que las más comunes. ¿Qué le pasaría a un nefrópata? Las dos, prácticamente está tirando por la orina y la otra no está produciendo. Y a partir de ahí, como no existe un sistema que pueda generar un buffer, va a haber un acúmulo de hidrogeniones. ¿Qué es un buffer?
Una solución amortiguadora. ¿Ok? Entonces, dentro de los buffer, acuérdense cuál es el buffer más importante. Bueno, aquí el punto es, ese paciente tiene una acidosis, ya dijimos, tiene una pérdida de bicarbonato y tiene un acúmulo de hidrogeniones. Ahora la pregunta es, ¿por qué respira así? ¿Qué es lo que hace la respiración? ¿O por qué tendría que ver lo que les pregunto de los buffers? Por lo de la eliminación del dióxido de carbono, que como no se va a estar eliminando, eso va a crear como la acidosis y no sé. Ok, entonces tiene que ver con el dióxido de carbono. En eso estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de carbono en el cuerpo? Se reduce, ¿no? Se acumula. O sea, prácticamente ante cualquier trastorno de bicarbonato en una gasometría, la primera respuesta va a ser precisamente sobre el CO2. ¿Qué es lo que pasa si una persona en condiciones normales empieza a disminuir el número de sus ventilaciones? ¿Eso en qué se va a traducir? En que se va a quedar dióxido de carbono y no se va a eliminar todo. ¿Y qué pasa si a una persona se le queda el dióxido de carbono? Intoxicación. A dormir. ¿Qué intoxicación? No. ¿En qué se va a traducir eso? En que va a Bioquímicamente. empezar a hiperventilar. ¿O cómo? Bioquímicamente, ¿qué va a pasar si una persona tiene mucho CO2? Ese CO2, ¿en qué va a terminar transformándose? ¿Se acuerdan de una enzima que se llama anhidrasa carbónica? No. ¿Cómo que no? No manchen. Eso es fisio importantísima. Lo tuvieron que haber visto en respiratorio, en renal. La anhidrasa carbónica cataliza una reacción. El dióxido de carbono va a generar ácido carbónico y luego puede generar bicarbonato y agua. Entonces, obviamente, si una persona disminuye su ventilación, tiene un acúmulo de CO2 y al tener un acúmulo de CO2 va a tener una mayor concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, esa persona, ¿qué es lo que va a tener? ¿Lo puedes repetir? Es que se cortó. Si tenemos una persona que disminuye su ventilación, incrementa la concentración de CO2. Por lo tanto, el CO2 se va a transformar en un ácido titulable por la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿en qué se va a traducir en el paciente? ¿Qué es lo que va a tener bioquímicamente? La acidosis. Acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica. Aquí estamos hablando del CO2, no estamos hablando del bicarbonato. Y si el problema fue que dejaron de respirar, entonces va a ser Acidosis una respiratoria. respiratoria. Entonces, ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasa si una persona empieza a hiperventilar? ¿Qué le va a pasar al CO2? Va a disminuir. Sí, lo Va va a a disminuir. disminuir. Entonces, ¿qué le va a pasar a su pH? Se va a alcalinizar. Ok, y entonces ya tienen la respuesta. Porque ante una acidosis metabólica, el cuerpo va a buscar compensar con una alcalosis respiratoria. Es por eso que tienen una respiración de Kussmaul. Va a tener una respiración con la finalidad de barrer CO2.
¿Sí? Sí. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Porque eso lo vamos a ver obviamente después, pero bueno, eso no es parte de esta clase. Son preguntas que técnicamente ya deberían de tener o ya deberían de saber qué onda. Luego dice, el desgaste de la suela, tacón, nos orienta sobre anomalías en posición erguida, marcha, actitud libre, hábito anómalo. ¿Cuál es? Marcha. Más que Marcha. obvio, ¿no? Marcha. Tiene la laringe, parte de la tráquea y glándula tiroides. Paraesternal, supraesternal, medioesternal, infraesternal. ¿Cuál es? Pues, súper. Supraesternal. Presernal. También lógico, ¿no? Luego, respiración paradójica es clásica de qué tipo de trastornos. Meningitis, fracturas Fracturas costales, costales. obstrucción pragmática, insuficiencia, fracturas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la respiración paradójica? En el libro sale que comúnmente se da por las fracturas costales. Porque hay un daño en el centro respiratorio. Ok, entonces, la respiración paradójica, a ver, empezaste diciendo que relacionada a las fracturas costales. Sí. Ajá. Y luego, ¿qué dijiste del centro respiratorio? Es que acá también se cortó. No, que puede, o sea, el libro menciona que significa que puede haber un daño, es un signo de un daño en el centro respiratorio. Ok. Bueno, la respiración paradójica clásicamente es de algo que se llama el tórax inestable. El tórax inestable es cuando tenemos dos o más fracturas fracturadas en dos o más sitios. Y precisamente si ustedes vieran, si ustedes ven respirar a una persona en condiciones normales, pues ven que el tórax y el abdomen se elevan, ¿no? Cuando inspira. En este caso, en el momento en el que la persona inspira, una parte del tórax se va a levantar y la otra hagan de cuenta que se va a sumir. De hecho, se ve bien feo. Entonces, eso quiere decir que es una respiración paradójica. El paciente está teniendo una inspiración, pero da una idea como si en ese momento estuviera teniendo una inspiración. No sé si me explico. Bueno, bueno. Sí. Sí, sí. Sí. Es que, oigan, hacen pausa así como tipo chain stop, ustedes cuando les pregunto, eso por eso se llama paradójica. Sí se puede presentar en otras anomalías, raramente el sistema nervioso central, pero es bien difícil. O sea, lo clásico es tener una alteración mecánica, o sea, mecánica en el tórax. Por eso en este caso es clásico de una fractura. Y la última de respiración de Biot se presenta en las siguientes condiciones, excepto meningitis, tumores del sistema nervioso central, hematoma extradural, uremia. 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 Dijimos que en uremia el detalle es que clásicamente el paciente va a tener una acidosis metabólica y por lo tanto ya explicamos por qué el paciente va a tener una respiración que favorezca la alcalosis respiratoria. Pero si tuviéramos un paciente urémico que no tuviera una acidosis metabólica, lo cual, digo, sí se puede, no es lo habitual, pero vamos a ponerlo así como que el caso raro, ¿no? Un paciente con una creatinina alta, con una urea alta, y de repente tiene una acidosis, tiene una gasometría normal, pero tiene una respiración con patrón de Biot. ¿Qué podríamos pensar? Mm, ¿Qué podríamos pensar? Bueno, Estamos pensando, doctor. o mínimo que me aparezca un relojito en pantalla, algo así. Sí, sí, no, sí lo escuchamos. Pues digan algo, oigan, me siento solo.
Doctor, es que yo no escuché, ¿podría repetir la pregunta? ¿Que en qué condiciones podríamos tener una respiración de Biot en un paciente urémico que no? O sea, estamos poniendo como condición que ese paciente no tiene una acidosis metabólica, solo tiene una uremia comprobada y tiene un patrón de respiración de Biot. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas pausas, está teniendo muchos periodos de apnea sucesivas y luego está teniendo respiraciones regulares. ¿Qué podríamos pensar que tiene ese paciente? Sí, a lo mejor tiene una urea de 200, pero tiene una gasometría normal. Entonces, ¿qué podría tener? La respiración de Biot es clásica ¿de qué? De meningitis, tumores y el hematoma. De las otras opciones. Sí. O sea, es clásica de lesión en el sistema nervioso central. Entonces, ¿en qué condiciones otros pacientes podrían tener? ¿Puede hacer un obviamente, traumatismo, doctor? está comprometido el sistema nervioso central. Un paciente Incluyendo urémico ataxia. con una encefalopatía no necesariamente tendría que tener un patrón de Kussmaul. Podría tener cualquier otro patrón de respiración por el hecho de estar encefalópata. ¿Sí me explico? Aquí el punto importante es que no estamos poniendo... Ah, cabrón, ¿qué pasó? No estamos poniendo síndrome urémico o encefalopatía urémica. Estamos poniendo uremia. Uremia, pues nada más se traduce en que es una elevación de los azuados. ¿Sí me explico? O sea, no le estamos poniendo un dato más específico. ¿Sí o no? Sí. Ok. Es por eso que hay técnicamente, pues nada más sería, las otras opciones son más viables y clásicamente la respiración de Biot pues, no se vería en la uremia. Si les hubiera puesto encefalopatía urémica, bueno, ahí sí hubiera estado un poquito más complejo porque podría presentarse en una encefalopatía urémica. ¿Sí? Sí. Ok, para el día de hoy, ya empezando con la clase, voluntarios. No, hasta pusieron que ya nos íbamos a comportar y no sé qué. ¿Voluntarios? De perdido que se escuche. Grillos también estaré bien. ¿No hay voluntarios? Bueno. Yomero. Hijo de su madre, apenas que estaba buscando. ¿Quién es Yomero? Adrián Ontiveros. Adrián Ontiveros Pacheco. Hey. Adelante, Adrián. Abre tu cámara, ¿no? Porfa. Sí, déjenme pongo nomás esta. Ok. Es que se va a dar mi tiradero. Pues pon un fondo para que no se vea lo de atrás. Y nomás se te ve la cara, Adrián. Ahí voy, pero. Híjole, está bien tirado. Adelante, Adrián. ¿Cómo? Les mandé un artículo muy sencillo, un artículo donde prácticamente viene todo resumido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, está muy resumido, doctor. Ok, ya nos vamos a basar estrictamente nada más en ese artículo para que veamos, si se dan cuenta, les dije que íbamos a hacer una tarea
Ahí ya viene la tarea, nomás es que la copien, porque ahí venían las tablas, las columnas de los síndromes pleuropulmonares. Entonces, a ver, platícame, Adrián. Bueno, hablamos desde el principio lo que ya hemos visto de líneas y regiones del tórax, o me brinco. Eso ya bríncatelo. Vamos a empezar específicamente. A ver, ¿con qué dijimos? Con No. estertores. ¿Ok? Platícame. Mm, Esto no lo leí. no, ya voy. Sí lo leí, pero pues, es mejor tener un acordeoncito. Bueno, los estertores son ruidos anormales que van a acompañar a la respiración normales. Estos se pueden modificar. Unos tienen el origen en los bronquios o en el pulmón y otros en la cavidad pleural. Cada uno de estos van a tener un significado semiológico diferente. Algunos tipos pueden ser el traqueal, que ocurre en la presencia de secreciones en la tráquea o en los bronquios gruesos, y el que el paciente pues no puede expulsar. Los roncantes se pueden producir por la presencia de moco espeso o la disminución de la luz por la contracción del músculo bronquial. Y también se puede ocasionar por el edema de la mucosa. Los silbantes o piantes se van a presentar por la obstrucción de los bronquios de pequeño calibre. Los crepitantes se van a auscultar al final de la inspiración y van a ser consecuencias de la distensión de los alvéolos. Y los subcrepitantes se van a auscultar por todo el ciclo respiratorio y se pueden modificar con la tos. El frote pleural se ocasiona por el roce de las hojas pleurales por la presencia de un proceso inflamatorio. Por lo general se auscultan al final de la inspiración. Y de aquí nos pasamos a la resonancia vocal. Ok, a ver. Ya los leíste. Ahora explícamelos. Bueno, el traqueal se va a presentar porque, por lo que ya dijimos, porque va a haber una secreción en un moco en la tráquea o en los bronquios gruesos. Es como si tuvieras algo como si sintieras algo en la garganta, pero no puedes expulsarlo. Sería como, no sabría explicar el sonido, porque pues nunca lo he escuchado, pero sí me imagino más o menos cómo. Ok, más que nos expliques el sonido, porque realmente el sonido va a estar muy complejo a menos que lo escuchemos, o sea, que veamos la forma de escucharlo. Lo que me interesa es que entendamos cuál es el fundamento fisiopatológico. O sea, ahorita tú me dices, hay algo en la tráquea. Entonces, nosotros tenemos que entender para qué diablo sirve la tráquea. ¿Qué es lo que hace la tráquea? Es el, por así decirlo, el principal, es el recorrido, ¿cómo puedo decirlo? Es el recorrido principal del aire. El recorrido principal del aire. Pues Y hasta cierto punto sería el único, ¿no? ¿O por dónde más pasaría hacia los pulmones? bueno, después de la tráquea, pues se va a bifurcar a los bronquios. Ok, entonces la tráquea viene a ser un conducto por donde Conducto. pasa aire. Ajá. Pero ¿cómo está hecha esa tráquea? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo está hecha la tráquea? Pues por músculo liso, cartílago. Ok. Y pues la mucosa.
Entonces son unos anillos Ujú, y atrás tienen un músculo, ¿no? sí. Forma de herradura, clásicamente. Ujú, Entonces, todo lo que caiga por dentro de la tráquea, que no sea aire, ¿qué va a generar? ¿Qué estímulo le va a dar al paciente? toser. Toser con ganas. Ujú, Va a ser una tos que el paciente no va a poder controlar. Entonces, ahorita tú me dices, cuando tengamos a nivel de la tráquea, ¿dijiste moco? sí. Suben secreciones. Entonces, ¿tú crees, sinceramente, que va a ser sencillo que escuchemos este tipo de estertor? ¿Qué crees que pasaría con este paciente? Pues, o sea, que pudiera hacer que no pudiera expulsar la secreción que ¿Cómo va a estar está. este paciente? ¿Cómo va a estar este paciente? Tú me ¿No acabas de sería con decir, disnea? si yo tengo algo que estimula la tráquea, la primera respuesta va a ser, Tos. entonces, si resulta Pues, ser que yo sí, tengo un paciente con secreción en tráquea, ¿qué va a pasar? pues va a estar tosiendo. Exactamente, entonces, escuchar un estertor traqueal como Ah, ya, tal ya, ya. es algo súper complicado porque el paciente al tener un estímulo en la tráquea es un paciente que se la va a pasar con tos. Ok. Entonces va a ser muy difícil que tú puedas identificar algo en esa zona. Incluso cuando ustedes vean semiológicamente la tos, va a haber una tos característica de laringe y tráquea, que eso es lo que tendría ese paciente. Difícilmente van a escuchar algún estertor. Luego, me dijiste después de eso, los estertores roncantes. Ajá. ¿Qué onda con esos estertores? Por qué roncantes? Pues supongo que por la acción del aire al pasar por una luz disminuida del bronquio o por la acumulación del moco, A ver, ¿cómo me dijiste, perdón? ¿Por la qué disminuida? por la luz disminuida, o sea, por el calibre, se disminuye el calibre del bronquio. Ok, vamos a empezar a imaginarnos un tubo con Ujú, una luz. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes un tubo por el que echas aire y tú le disminuyes precisamente como tú dijiste la luz? ujú. ¿A poco tú vas a escuchar que ronca? ¿Qué se te ocurre más que pasaría? Bueno, eso sería más o sea, va como a silbar, va a producir un sonido que pues no es roncante. Entonces va a producir un silbido. Pues sí. ¿Y eso cómo se le llama? Mm, Esos ya serían los Sibilancia. silbantes. Entonces sería una sibilancia Sí, sí, sí. o un estertor. ¿O un estertor qué? Silbante o piante. Ok. Entonces, ese sería el fundamento fisiopatológico para tener una sibilancia, Ujú. una reducción en una luz de un bronquio o de algún trayecto. Ese sería así como que para que tú digas, ay, mi paciente tiene sibilancias en una zona, ¿qué es lo que deben de pensar inmediatamente? ¿Ese paciente qué tiene? Ah, pues Puede ser una obstrucción en los bronquios. Más que una obstrucción, ¿en qué pensaríamos? Porque si está obstruido un bronquio, en esa zona, ¿qué escucharías? Nada de aire, exactamente. ujú. Muy bien, la luz está disminuida, entonces, ¿eso cómo se traduce? O sea, ¿qué es? Eh, mm, una inflamación de los bronquios. Bueno, o sea, No, hombre. ¿Qué es lo que tienen los asmáticos? ¿Qué les pasa a los bronquios?
¿Qué les da cuando de repente ¿Cómo? Se escucha mal, doctor. Mucho Escuché, creo que ruido. Doctor, casi no se broncoespasmo. escucha. Broncoespasmo. me está dando el broncoespasmo? Ah, ¿Ya me oyen? ya. Ya. Si el paciente tiene broncoespasmo, o sea, si tiene un espasmo en una zona de un bronquio, porque recordemos que tienen músculo liso, entonces en ese lugar va a existir una disminución de la luz y por lo tanto, cuando entre el aire, ¿qué es lo que va a hacer el sonido? Va a silbar. Va a silbar. Y cuando salga, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo. Va a silbar. Entonces, ya tenemos el fundamento fisiopatológico de las sibilancias. Las sibilancias clásicamente se van a escuchar en los dos ruidos respiratorios y la explicación va a ser un espasmo bronquial en esa zona. Ahora, regresemos al roncante. ¿Qué es lo que pasa en el roncante? Bueno, aquí sería más bien por el moco espeso. O sea, ese sí, Ok. sí podría producir un sonido que no sea silbante. Entonces sería una gran concentración, no moco. necesariamente moco, Ah. puede ser secreción. Una gran concentración de secreción se traduciría en que en una zona de un bronquio, al momento de que pasara el aire en un tubo con agua, obviamente va a ser que se cree sobre esa agua que se encuentra dentro del tubo, va a haber una turbulencia. Esa turbulencia, si es una gran concentración de líquido, va a dar un sonido que se puede escuchar incluso a distancia. Eso es el estertor roncante. Por lo tanto, cuando pasa el aire se va a escuchar que ronca y cuando sale el aire se va a escuchar. ¿Se va a escuchar? ¿Qué? También igual, ¿no? Se va a escuchar también que ronca. Entonces, el estertor roncante obedece a una presencia abundante de líquido, secreción, moco a nivel de bronquio y generalmente se escucha tanto en la inspiración como en la expiración. Ahora, si ya dijimos que la sibilancia es clásica del asma y clásica del espasmo bronquial, entiéndase que puede ser por asma, puede ser porque se te fue un pedazo de nopal, algo que genere un espasmo bronquial. ¿De qué sería clásico el estertor roncante? Em, mm, de edema bronquial. Por ahí va. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cómo? ¿Cuál sería el nombre? Ah, Eso como tal no existe. ¿Cuál sería el nombre de la patología? am, ¿Edema qué? ¿Edema qué? Sí, es un edema, hay mucho líquido, pero ¿cuál sería el nombre? Edema agudo pulmonar. oh, Ahora, ¿qué es el edema agudo pulmonar? ¿Qué se les ocurre que es el edema agudo pulmonar? O sea, ya estuvimos hablando, pues, ¿qué es lo que va a haber? El exceso de líquido. Va a haber líquido dentro del bronquio, pero ¿de dónde viene ese líquido?
Del moco, ¿no? Líquido del moco. A ver, vamos a hacernos toda la imaginación. Tenemos un corazoncito en medio de los pulmones. Ese corazón manda un latido que va a mandar sangre por medio del ventrículo izquierdo a la circulación. Y luego va a regresar al corazón. ¿A qué parte de la vía sistémica? No es el ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula derecha. Mm. Hice como que no escuché quién me dijo eso, porque entonces llega a la aurícula derecha y luego de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo derecho a dónde va a mandar la sangre? A los pulmones. A los pulmones. Y luego los pulmones, ¿a dónde la van a regresar? A la aurícula izquierda. Ok, entonces, imaginémonos que de repente resulta ser que el corazón, por X o Y causa, no está mandando la sangre que debería de mandar por parte del ventrículo izquierdo. Resulta ser que el ventrículo tiene que mandar 100 mililitros de sangre y solo mandó 40. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Podrá ser que se acumule? ¿Dónde se va a acumular? En los alvéolos. Primero, hacia arriba, obviamente, en la aurícula izquierda. Y a la aurícula izquierda le llega la sangre ¿de dónde? De las venas pulmonares. Entonces quiere decir que va a haber una éstasis a nivel pulmonar. Y por lo tanto, la sangre está formada por dos partes. ¿Estamos de acuerdo? Una Sí. parte líquida y una parte sólida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a fugar ese líquido hacia el interior de los pulmones. Entonces, el edema agudo pulmonar es clásico de las fallas cardíacas de cualquier índole. Puede haber falla cardíaca por muchas cosas. ¿Sí? Sí. Ok. Luego, siguen los estertores Crepitantes. crepitantes. ¿Qué onda con esos? Pues estos van a ser porque los alvéolos van a estar llenos de material fibrinoleucocitario y estos van a producir el sonido por el material que se desprenda de los bronquios, de los alvéolos, bueno, de las paredes. Ok, entonces. Entonces el Pues, alvéolo está lleno de moco. ¿mandé? El alvéolo está lleno de moco. Pues sí. Por eso, ¿cómo va a ser ese sonido? El artículo dice como si estuvieras frotando un mechón de pelo en tu oído. Bueno, muchos te pueden decir como si estuvieras escuchando arder en una, ¿cómo se dice? El ¿La agua leña? hervida, la olla, o sea, cosas de ese estilo. Ujú. Pero bueno, el punto es, ¿cómo vas a saber tú qué es un crepitante? A lo mejor tú no puedes estar seguro del sonido, pero fisiopatológicamente, si tú escuchas en un momento de los ruidos respiratorios un estertor, vas a decir, esta fuerza es un crepitante. ¿Por qué se escuchan solamente al final de la inspiración? Es cuando los alvéolos están más expandidos.
Y esto, Si tú te imaginas la respiración, quiere decir que el aire entra por la nariz como primera parte. ujú, ¿Y cuál va a ser la última parte? los alvéolos. Entonces quiere decir que por eso se oyen al final de la inspiración y ya no se van a escuchar cuando salga el aire. ¿Sí me explico? Ajá. Pues porque ya no tiene para otro lado, eso es lo último. Entra el aire y cuando llega el alvéolo, si crepita y luego ya no se escucha nada, es porque lo que está generando el sonido se encuentra al final de la vía. ¿Sí me explico? Sí. Entonces el estertor crepitante, el crepitante se va a escuchar solo al final de la inspiración. ¿Y de qué es clásico ese estertor? De, del material fibrinoleucocitario que se encuentra en los alvéolos. Oh, ya. Y eso ¿qué se traduce? Porque habría material fibrinoleucocitario en los alvéolos. De neumonía. Mira, entonces en las neumonías clásicamente vas a escuchar un crépito. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia en contra de los subcrepitantes? Pues que estos se van a escuchar en todo el ciclo respiratorio. ¿Y por qué? Porque se pueden encontrar en, o sea, porque este material fibrinoleucocitario se puede encontrar en los bronquios. Ok, entonces ya nos debe de quedar algo claro. Sibilancia es espasmo en cualquier parte del árbol bronquial. Ajá. Roncante es agua, generalmente en los bronquios principales y en los bronquiolos. El subcrepitante va a ser clásicamente a nivel del bronquiolo y el crepitante va a ser en el alvéolo. ¿Sí me explico? Ujú. De esa manera nosotros entenderíamos por qué cada sonido se escucha en cada momento de la respiración y a qué corresponde. Ahora, ¿de qué serían clásicos los subcrepitantes? ¿Cómo, perdón? ¿De Me qué perdí. serían clásicos los subcrepitantes? De bronquitis. Otro nombrecito, pero por ahí va. Ah, Dijimos que es clásico ¿de qué nivel? bronquiolo. Entonces, ¿cómo sería en lugar de bronquitis? Bronquiolitis. Bronquiolitis. Esa va a ser la clásica. ¿A qué edad es más común la bronquiolitis? ¿Los Ah, 2 años? Niños menores de 2 años. En los menores, ok. Puede ser desde 6 años para abajo, pero en general sí son los más chiquitos, los que van a estar entre 1 a 2 años. Pero clásicamente ellos van a tener en sus características una bronquiolitis que tiene estertores subcrepitantes y por lo tanto radiografías con atrapamiento de aire, porque sí permite que pase el aire hasta el final, pero muchas veces se queda atrapado cuando el paciente expira. Ok. Entonces ya vimos que hay una diferencia entre los estertores, tanto en el tipo de sonido, pero eso va a depender precisamente de en qué punto pase y va a depender también de cuál sea el mecanismo por el que se dé. Eso sería en general en cuanto a los estertores. Ahí al final comentan algo que se llama el frote pleural. El flote pleural, ¿qué es eso o qué? Adrián. pues es el roce de las hojas plurales por la presencia de un proceso inflamatorio.
se inflaman y rozan cuando se da la inspiración y la expiración. Y en condiciones normales, ¿cuánto líquido pleural tenemos? Sí sabía. Déjame recordar. No, pues qué bueno que sabías. O sea, sí sé, pero así como me ¿Cuánto? pregunto. 100 mililitros. Ah, ¿Cuánto? Son 10, unos, ¿no? De A 5 ver, a 15 mililitros. uno dijo 100, otro dijo 10. yo no ¿Quién dije da 100. más? ¿Quién da más? Sí, dijo. Con 100 mililitros a lo mejor ya está borrado el ángulo costofrénico. O sea, ya tendría un derrame pleural. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto es lo normal? De 10 a 15. 5 a 15 mililitros por cada emitórax. Entonces, el frote pleural va a ser cuando hay alguna alteración a nivel específica de pleura. Pero ¿cómo tú vas a determinar si ese frote, ese sonido que se escucha, es específico de la pleura? ¿De qué más se acompañaría? O sea, en cuestión de sonidos, o sea, No. ¿Qué más te diría el paciente para que tú dijeras, a pues le huevo que es la duele, pleura? ¿De qué? le duele. De dolor. Incluso hay un dolor descrito que, ¿cómo se llama? ¿Nunca han No, escuchado el dolor pleurítico? No que ya eran expertos en tórax y no sé qué. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Dolor pleurítico? Nel. No. Bueno, para la siguiente clase me van a decir qué diablos es el dolor pleurítico. Vamos a ver para mañana sobre el ruido respiratorio, los soplos, la resonancia, y ya con eso vamos a empezar a integrar los síndromes pleuropulmonares. En ese artículo viene específicamente los síndromes pleuropulmonares y nos ponen condensación, atelectasia, cavitario, rarefacción, derrame y neumotórax. Para fines habitualmente de, digamos, semiología, siempre se han considerado 5. Es decir, el cavitario, muchos no lo consideran como un síndrome pleuropulmonar. Siempre consideran los otros 5. Pero, bueno, aquí no lo están poniendo, lo vamos a valorar, pero nos vamos a quedar principalmente con esos 5 que sí necesito que se los aprendan muy bien. Y vean específicamente todos los apartados de inspección estática, dinámica, cómo va a ser la palpación, la percusión, la auscultación y qué es lo que vamos a escuchar en cada paciente. Y platicamos de eso mañana. ¿Sale? Sí, doctor. Ok, doctor, gracias. Vemos. Nos vemos mañana, doctor. Vale.